Hoy estamos dentro de una de las fábricas de tanques de la Segunda Guerra Mundial, y la idea es que podemos ver la obsesión por Alemania por los tanques gigantes durante toda la guerra. Vamos a ver a dos grandes tanques gigantes y muy destructivos que incluso llevaron a lo absurdo a nivel ingeniería militar. Este era el Panzer 8 Maus y el Landkreuzer P-1000 Ratte. Pero para esto hay que entender todo el contexto. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había perdido en casi todos sus frentes. En los despachos de Berlín, los ingenieros alemanes, juntos con el Führer, y bajo las órdenes del Führer, se vieron obligados a buscar alternativas urgentes y soluciones en la práctica que pudieran resolver este gran problema. De ahí nacieron los dos proyectos más ambiciosos y más extremos de la historia, el Panzer 8 Maus y el Landkreuzer P-1000 Ratte. Empecemos por el primero, el Panzer 8 Maus. El proyecto nació en una reunión en julio de 1942. Hitler quería un tanque de ruptura que sea invulnerable a los ataques de los enemigos. No le importaba la velocidad, lo único que quería era un tanque que arrase todo a su paso. El contrato se lo dieron a Ferdinand Porsche, quien ya tenía una relación muy cercana con los líderes alemanes. El nombre original fue Mammut, sin embargo, para confundir a la inteligencia aliada, se cambió el nombre a Mausen, que significa ratoncito, pero finalmente se utilizó Maus, que significa ratón. Imaginen la sorpresa de los aliados cuando se dieron cuenta que el ratón pesaba lo mismo que 3 tanques Tiga juntos. Pero acá es donde el equipo de ingenieros se volvió loco. Claramente el Maus no era un tanque normal. Se buscaba que su blindaje sea impenetrable, por eso su chasis frontal tenía 200 milímetros de blindaje y su torreta tenía un blindaje y un espesor de 240 milímetros. Para entender estos números vamos a compararlo con el tanque estándar estadounidense, el M4 Sherman, que su cañón era de 64 milímetros. Un proyectil de un tanque aliado simplemente iba a rebotar en el Maus. El acero a utilizar en el Maus estaba diseñado para absorber impactos cinéticos masivos sin fracturarse. El armamento principal, llamado martillo, era un cañón de 128 milímetros KWK 44L55. Este cañón era tan potente que podía penetrar el blindaje de un tanque aliado a 4 kilómetros de distancia. Incluso donde el Maus era un punto en el horizonte, podía borrar batallones enteros. Al lado del cañón principal se encontraba el cañón secundario de 75 milímetros para objetivos más ligeros. Y esto tiene una explicación. Desperdiciar un proyectil de 128 milímetros en, por ejemplo, un camión era completamente ineficiente. Respecto a la dirección, el Maus no tenía una caja de dirección convencional, de hecho era demasiado pesado para una, y por eso Porsche diseñó un sistema híbrido y eléctrico, un motor de combustión interna, que era un motor de avión, que funcionaba como generador, alimentando 2 motores enormes eléctricos situados en la parte trasera para hacer mover las orugas. Este sistema permitía que el Maus tenga un gran torque, es decir, un gran sistema de empuje, pero su velocidad máxima era de apenas 13 km por hora en terreno llano. Por el peso que tenía el Maus, un soldado podía correr más rápido de lo que iba el Maus. Con 188 toneladas, el Maus tenía ciertos problemas en algunos terrenos. Por ejemplo, podía colapsar cualquier tipo de puente en Europa, pero los alemanes encontraron una solución: usar un snorkel. El Maus estaba sellado herméticamente. Para cruzar un río, un Maus se quedaba en la orilla y le suministraba electricidad por un cable a un segundo Maus, que era el que cruzaba por el fondo del río incluso hasta 9 metros de profundidad, y utilizaba una larga chimenea para respirar. Del tanque Panzer 8 Maus se completaron 2 prototipos. La primera versión tenía una torreta de hormigón falsa para simular el peso, y la segunda versión fue un modelo completo. Nunca entraron en un combate real, ya que cuando el ejército rojo rodeó el campo de pruebas de Kudemdorf en 1945, los alemanes intentaron dinamitarlos. La versión 2 quedó completamente destrozada, excepto por su torreta. Los soviéticos, fascinados, soldaron la torreta del B2 en todo el chasis del B1, y después de eso se lo llevaron a Rusia. Hoy este híbrido se puede ver y visitar en el Museo de Kubinka. Antes de avanzar voy a hacer una pequeña pausa. Como saben, me encanta compartir todo el conocimiento tanto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial con ustedes. De hecho, todos los días hay videos shorts en el canal, y poco a poco estamos creando videos largos nuevos, como por ejemplo el de gases de la Primera Guerra Mundial y las máscaras, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, o por ejemplo la historia de Rasputín y la caída del zarismo en Rusia. Si alguno de estos videos es de su interés, los invito a verlo en mi perfil. Ahora pasemos al Landkreuzer P-1000 Ratte, la rata gigante. Alemania acostumbraba a nombrar como animales a ciertos tanques, por ejemplo el Tiga, que es tigre, el
Panther, que es pantera. Y como mencionamos antes, el objetivo del nombre de estos tanques era que los aliados no descubran su tamaño real. Y como ya habían hecho un prototipo de ratón, que era un poco más grande, decidieron ponerle rata. Aunque este proyecto no salió más allá de los planos, las especificaciones para la construcción del rata y el desarrollo eran un delirio. En 1942, Edward Groth, un ingeniero de Krupp que había trabajado en submarinos, le propuso a los líderes alemanes un crucero terrestre. De hecho, Landkreuzer significa literalmente crucero terrestre. La idea era muy simple: ¿por qué limitar los cañones más grandes del mundo únicamente al océano? Tuvieron la brillante idea de colocarle orugas a prácticamente un crucero y enviarlo a Moscú. Esta idea impresionó y fascinó al Führer, aunque las dimensiones del Ratte eran absurdas. Pesaba 1000 toneladas. Era el equivalente a 5 tanques Panzer 8 Maus o 20 Tigas 1. De largo medía 35 metros, de ancho medía 14 y de alto 11 metros, el equivalente a un edificio de 4 pisos. El Ratte no iba a usar cañones convencionales de tanque. Su torreta principal era una versión modificada de las que llevaban los acorazados. Estos eran cañones duales de 280 milímetros. Cada cañón podía disparar proyectiles de 300 kilos a distancias de hasta 40 kilómetros. Un solo disparo directo a un bloque de edificios lo hubiese pulverizado. Pero también había empezado en la defensa. El Ratte sería un blanco muy fácil para todos los bombarderos que estaban en el aire. Por eso el diseño incluía 8 cañones Flak 38 de 20 milímetros situados en la parte superior para crear una cúpula de fuego contra los aviones aliados. Y para mover la potencia descomunal del P-1000 Ratte, que pesaba 1000 toneladas, se necesitaba una fuerza descomunal. Se propuso usar 2 motores diésel de 24 cilindros de la marca MAN, los mismos que utilizaban los submarinos U-Boot alemanes. Juntos generaban 1600 caballos de fuerza. Debido a su tamaño, la tripulación, que eran 40 hombres, no solamente operaban al tanque, sino que prácticamente iban a vivir dentro. El diseño incluía una enfermería interna, una cafetería o comedor y un área de almacenamiento para motocicletas BMW R12 que se usarían para misiones de reconocimiento rápido fuera del gigante P-1000 Ratte. Pero todo esto fue tan inviable que en 1943 Albert Speer, el ministro de Armamento, se dio cuenta de que el Ratte era una catástrofe logística. Iba a consumir tanto combustible que iba a paralizar al resto del ejército, era imposible de ocultar, un solo escuadrón de bombarderos aliados iban a acabar con el P-1000 Ratte en cuestión de minutos, y requería tanto acero que con ese mismo acero se podían construir un montón de otros tanques, por ejemplo cientos de tanques Panther que eran mucho más efectivos, y por esos y otros motivos Speer decidió cancelar el proyecto en secreto. Tanto el Panzer 8 Maus como el tanque Landkreuzer P-1000 Ratte fueron errores estratégicos y logísticos, ya que mientras la Unión Soviética fabricaba 84.000 tanques T-34, que eran rápidos, baratos y fáciles de reparar, Alemania gastaba tiempo y recursos preciosos en 2 o 3 monstruos que no podían cruzar puentes, se hundían en el barro y se quedaban sin combustible a los pocos kilómetros. Como dato curioso, el Maus fue pintado con logotipos soviéticos en la parte superior, claramente falsos, para que si en caso de ser vistos por reconocimiento aéreo pensaran que era un prototipo enemigo capturado. Y otro dato curioso, pero en este caso del Ratte, es que hubiese ejercido tanta presión sobre el suelo que en muchas ciudades europeas se habría hundido en los sótanos de las casas mientras avanzaba por la calle. Incluso también existió otro prototipo, incluso mucho más grande, llamado P-1500 Monster, que como dije fue mucho más grande y mucho más ambicioso que los 2 tanques que vimos en este video, pero ese tanque lo vamos a analizar en futuros videos. Si te gustó este análisis, te invito a suscribirte, a ser parte de la comunidad y como saben, leo cada uno de sus comentarios, por ende si tienen alguna sugerencia, quieren algún video en particular, los invito a comentar, a dejar su like y a formar parte de esta hermosa comunidad de interesados en curiosidades, datos e información de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Les mando un saludo.